Muy buenos días a todos. Esta tarde voy a preparar un material para que puedan ver, observar y realizar las tareas. Verán, un material de apoyo, un vídeo que les voy a enviar. El tema de esta semana es expresiones algebraicas, definición, clasificación, operaciones con monomios. Las actividades en esta unidad vamos a estudiar otro lenguaje, el algebraico, que nos permite traducir, resolver problemas de todo tipo. Ni te preocupes, verá lo mágico que resulta. Y acá tenemos una situación, como hay que ir trabajando, ¿verdad? Dice, la profe Corina volvió de la clase presencial, con el 8º grado y se encontró con que su alumno Leo mide 20 centímetros más que Gloria, una compañera suya. Año pasado tenía misma estatura en el 7º grado. Bernardo, el más travieso, lo ha comprobado con sus reglas. Pregunta la profe, ¿cómo podemos expresar con letras y números signos la estatura de Leo y Gloria? ¿Cómo expresaríamos la mitad de lo que mide Gloria? Nos dice acá. Entonces yo tengo que traducir a un lenguaje algebraico. Entonces mi solución, ¿cómo sería? Dice que Leo tiene 20 años más que Gloria, pero nosotros no sabemos cuántos años tiene Gloria, ¿verdad? Entonces esta es la incógnita, lo que no sabemos le ponemos una letra. Leo tiene 20 años más, entonces Leo sería X más 20, porque Gloria tiene X años y Leo le pasa 20 centímetros, X centímetros de estatura, y Leo le pasa 20 centímetros a Gloria. Entonces X más 20. La segunda pregunta, ¿cómo expresaríamos la mitad de lo que mide Gloria? Gloria mide X centímetros, entonces la mitad sería dividido 2. X sobre o X dividido 2. Y ahí está mi expresión algebraica. Entonces lo que dice en este enunciado le traducimos como expresiones algebraicas. Muy bien. Después tenemos otro, dice Bernie, el alumno travieso, plantea el curso más curiosidades. Vamos a expresar el lenguaje algebraico, el doble del cuadrado de un número. Interviene la profe Corina y le plantea encuentre el valor numérico de la expresión algebraica que menciona Bernie. Al número le vamos a asignar el valor 5, dice, ¿verdad? Entonces acá comprendemos el problema. Tenemos dos planteamientos. Primero, expresar el lenguaje algebraico, el doble del cuadrado de un número. Segundo, hallar el valor numérico, sabiendo que n vale 5. Trazamos el plan. ¿Qué vamos a hacer? Llamaremos n al número del que habló Bernie, a que no conocemos, para representar con las letras cualquier número. Entonces a partir de ahora representaremos n en las operaciones. Para hallar el valor numérico, reemplazaremos n por su valor. Ese es el plan. Luego vamos a ejecutar. Al ejecutar, entonces le hago el doble del cuadrado de un número. El número era n, el cuadrado, entonces n al cuadrado. El doble significa multiplicar por 2. 2 por n al cuadrado. Entonces. Calcular el valor numérico sugerida por Bernie. Entonces vamos a hallar acá. Para hallar, desplazaremos n por su valor que indicó la profe Corina. El valor de n es 5, entonces acá la expresión algebraica era 2n al cuadrado, entonces en vez de n le ponemos 5 y vamos a tener 2 por 5 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25, por 2 me da 50. Ahí ya está entonces mi valor numérico. Y luego se evalúa, ¿verdad? Examinamos, ¿verdad? Cómo
2 por 50 de 25, entonces 50 dividido 2 va a dar otra vez 25. Y la raíz cuadrada de 25 es otra vez 5, ¿verdad? Sería el valor de x. La respuesta, la expresión algebraica que representa el doble del cuadrado de un número es 2n al cuadrado y el valor numérico de la expresión es 50. Entonces ahí está mi respuesta y luego ya vamos pasando con las actividades recomendadas acá. Nos pide para resolver estas actividades. Dice, resuelve la siguiente situación. Piensa un número cualquiera y realiza con él las operaciones indicadas. Primero, multiplica el número por 3, después sumale 3, ahora divide el número entre 3. ¿Qué número has obtenido? Expresa el proceso en el lenguaje algebraico. Ahí, primero hay que comprender, pienso un número, por ejemplo, cualquier número, pensamos, por ejemplo, 2, luego trazamos el plan, el número 2 multiplico por 3, le sumo 3 y divido por 3, ¿qué me dice acá? ¿Qué hacemos? Ejecutamos el plan, entonces 2 por 3 más 3 me da 9, dividido 3 me sale 3. Expresa el proceso en lenguaje algebraico. El número pensado le llamamos n, un número cualquiera, n, multiplicamos por 3, le sumamos 3. N por 3 me va a dar 3n más 3 dividido 3. Y queda una expresión algebraica, 3n más 3 dividido 3. ¿Qué número ha obtenido? He obtenido el número 3 como resultado acá. Expresa el proceso en lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico obtenido es 3n más 3 sobre 3 o dividido 3. Ahí está, ese es el primer ejercicio entonces que nos da el primero, ¿verdad? Después tenemos el siguiente. El siguiente ejercicio 2 me dice expresa con lenguaje algebraico las siguientes propiedades. Y ahí vamos a ver, dice, en un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Primero, expresar el lenguaje algebraico, aplicar teorema de Pitágoras, es lo que vamos a hacer acá. Trazar el plan en un triángulo rectángulo, identificar la hipotenusa y los catetos, señalar la hipotenusa con A, los catetos con B y C. Vamos a ejecutar el plan. Ya le hago un triángulo rectángulo. Este es mi triángulo rectángulo. Vamos a hacer un triángulo rectángulo, indicamos la hipotenusa. Sabemos que el triángulo rectángulo tiene dos catetos y la hipotenusa es la parte más larga, la parte oblicua, y los catetos son los que tienen un ángulo de 90 grados. Ángulo de 90 grados. La expresión algebraica, cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los dos catetos. Entonces la hipotenusa del lado A al cuadrado es igual. Cateto es B al cuadrado, más el otro cateto es C al cuadrado. Y queda una expresión algebraica. Este teorema, que es teorema de Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los dos catetos. Respuesta, el lenguaje algebraico de las propiedades es A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Entonces planteamos acá un triángulo rectángulo. Muy bien. Después, ¿qué tenemos después? Ejercicio más. El siguiente. Acá tenemos. En el número 3 dice, designa la arista de un rombo con la letra A
cuál es la operación del volumen, la expresión del volumen del cubo, y cuál es el volumen cuando 2 centímetros mide la arista. Comprendemos, designar la arista en el cubo, luego expresar el volumen del cubo con lenguaje algebraico y hallar el volumen. Trazamos el plan, multiplicar las 3 aristas para expresar el lenguaje algebraico, el volumen. Hallar el valor numérico de la expresión algebraica reemplazando a por 2 centímetros. Ejecutar el plan, entonces hacemos el cubo, este sería el cubo que tiene 3 aristas, el largo, el ancho y la altura, ¿verdad? 3 aristas. Las aristas son los lados, ¿verdad?, que tienen la misma medida. Para el volumen, sabemos que para el volumen yo tengo que multiplicar el largo, el ancho y la altura. En este caso, el largo es arista, ancho es arista y la altura también es arista. Entonces multiplicamos arista por arista por arista y me va a dar arista al cubo, ¿verdad? Este entonces sería mi expresión algebraica, como una fórmula de hallar volumen. Bueno, ahora vamos a hallar su volumen, que es la segunda pregunta. Hallar el volumen. Para hallar el volumen, entonces hacemos el valor numérico y vamos a reemplazar arista por 2 centímetros, porque su arista tenía 2 centímetros. Entonces 2 por 2 por 2 me va a dar 8. Por lo tanto, el volumen de este cubo sería de 8 centímetros cúbicos, ¿verdad? 8 centímetros cúbicos. Ese es el volumen de este cubo, ¿verdad? Y ahí ya está la respuesta. Entonces vamos a poner la expresión algebraica del volumen del cubo es arista al cubo. El volumen del cubo es 8 centímetros cúbicos. Ahí está entonces mi respuesta de este problema. Entonces es lo que hay que ir haciendo, ¿verdad? Después acá hay un problema más. Dice, si X es el precio de bolígrafos en una librería y Jesús compró 5, mientras Susi compra 3, ¿cuánto dinero pagará en total y cuánto pagará Jesús más que Susana? Comprender el problema, el precio de bolígrafos le vamos a llamar X, Jesús compró 5 y Susi compró 3. ¿Cuánto pagó en total y cuánto más pagó Jesús que Susi? Ese es mi problema. Trazar el plan, se va a multiplicar 5 por X y se va a multiplicar también 3 por X. Se suman las dos expresiones para tener el total y se resta para tener la diferencia entre Jesús y Susi. Entonces acá lo que se hace es X era el precio, compró 5, entonces 5 por X. 5X más Susi compró 3, el precio era X, entonces 3 por X sería 3X, sumado 5X más 3X, entonces en total fue 8X. Jesús compró 5 y Susi compró 3, entonces 5X menos 3X sobró 2X, es la diferencia. Respuesta, pagó en total 8X y Jesús pagó 2X más que Susi. Ahí está mi respuesta. Entonces de esta manera tenemos que ir haciendo, ¿verdad? Este es el procedimiento que es la metodología que vamos a utilizar para ir resolviendo entonces los problemas. Acá queda un problema más que ustedes van a hacer, entonces les dejo para que ustedes puedan trabajar con este problema del perímetro y del área de esta figura. Sabemos que el perímetro es la suma de todos los lados y el área hay que hacer por partes, el cuadrado, el rectángulo, ¿verdad? Y expresar en expresiones algebraicas. Siguiendo los pasos, comprender, trazar el plan, ejecutar y después